Muy buenos días. ¿Me escucho bien? Espero que estoy acomodando todos mis aparatos porque hoy ando muy tecnológico. Esta semana me hicieron una pequeña cirugía en la vista, entonces no tengo mis anteojos de graduación. Entonces tengo un iPad que me pone las letras así, pero no las sé usar. Entonces, si acaso me enredo, si no puedo leer bien, por favor me perdonan. Y si no me pongo estos anteojos, pero un día los traje puestos y entonces alguien me saluda y me dice, el hermano Stevie Wonder. Entonces ya me dio pena y ya dije, mejor no va. Capaz que me ponen a cantar aquí en inglés. Le doy muchas gracias a Dios. Hace un momento saludé a mi amigo y me dice, mira, tienes las manos bien frías, ¿vas a predicar? Le digo, sí. Y la verdad es que creo que voy a predicar el sermón más difícil de mi vida. Espero terminar, pero sé que Dios tiene algo especial para la iglesia hoy. Estoy totalmente seguro y vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro momento para sintonizarnos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como una frecuencia de radio que se expande, pero para que usted lo escuche, tiene que seleccionar la frecuencia exacta en su radio. ¿Sí me voy a entender? O sea, las frecuencias andan por todo lado, pero si usted no enciende su radio y pone la estación correcta, la frecuencia correcta, no la escucha. Entonces el Espíritu Santo está en este lugar y tiene un propósito en esta mañana, pero nosotros tenemos que sintonizarnos con el Espíritu Santo, disponer nuestro corazón y decir, voy a concentrar porque yo sé que Dios tiene algo para mí en esta mañana. Hace unas cuantas semanas, comencé a tener un tema en mi corazón y me venía recurrentemente un tema que tiene que ver sobre la culpa, la culpabilidad. Y bueno, como me venía el tema, iba anotando algunas frases y todo, no sabía que me iba a corresponder o que me iban a invitar a compartir la palabra de Dios, pero sabía que Dios me estaba mostrando algo. Entonces, cuando el pastor hace unos días me pidió que si podía que predicar el día de hoy, inmediatamente pensé, bueno, yo sé que Dios me había dado ese tema y sé que tiene un propósito muy grande en cada uno de nosotros, porque la culpa es un mecanismo terrible, necesario, pero terrible. La culpa es un mecanismo que nos hace alejarnos del perdón y de la misericordia de Dios. Y siento que mucho del pueblo cristiano está pegado con la culpa. Hay áreas en la vida de muchos de nosotros que están amarrados a la culpa. Y cuando tenemos culpa no podemos vivir una vida de bendición, de grandeza, de plenitud, porque la culpa nos ata al pasado y no nos deja despegarnos para ver un futuro diferente como el que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ayer en la mañana encendí el televisor y estaban dando la misa católica y me quedé escuchándola un rato y vi que en una de las partes, porque a mí me llevaban a misa muy pequeñito, vi que en una de las partes el sacerdote decía una frase y la gente decía, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Alguien dijo eso alguna vez? Entonces es una cuestión que está como entronizada en nosotros, como que la culpa es algo natural, como que aunque Jesús murió hace 2000 años, todavía nos tenemos que sentir culpables por su muerte, y se nos ha se nos ha arraigado tanto, que a veces la invisibilizamos, y no nos damos cuenta que estamos arrastrando sentimientos de culpa. La culpa es un sentimiento negativo que se produce al haber cometido un error contra algo o contra alguien. Entonces la culpa es un sentimiento negativo. Entonces la culpa no es totalmente mala, porque es bueno que nosotros nos sintamos mal cuando hacemos algo malo.
El problema de la culpa es que se quede viviendo con nosotros. En cambio de la culpa está la responsabilidad, que es el sentimiento, o más bien la actitud que nosotros tenemos que asumir de las consecuencias de haber cometido un error. Entonces, una cosa es tener culpa y otra cosa es tener responsabilidad. Nosotros tenemos que ser responsables con nuestros actos y si hemos cometido errores tenemos que asumir la responsabilidad del error. No podemos ignorarlo. Muchas gracias. Pero no debemos sentirnos culpables. Hay una historia de un hombre que tenía su casa, su familia feliz y de pronto se metió con la idea de hacer un gran negocio. Y para hacer el gran negocio hipotecó su casa. ¿Sí saben qué es hipotecar? Estamos hablando del mismo idioma. Hipotecó su casa. Resulta que a los meses el negocio fracasó y el banco le abrió un proceso para tomar la casa que estaba en garantía por el préstamo. El hombre entró en una culpabilidad enorme y dice así, pues como decimos nosotros los hispanos, ¿quién me tiene de tonto? ¿Quién me tiene de bruto? ¿Cómo voy a arriesgar el patrimonio de mi familia? ¿Qué voy a hacer? Y entró en una depresión, en una tristeza y en una culpabilidad terrible. Pero antitos de que se diera el remate de la casa, le llegó una notificación que alguien había pagado la deuda de él. Que se pusiera en contacto con él para ver cómo se arreglaban de ahí en adelante. Pero el hombre estaba tan sumido en la culpa, tan metido en su culpa, que dice, no, yo no puedo aceptar que alguien pague las cosas de los errores que yo hice. Y sacó su orgullo y dice, yo me metí en esta bronca, yo asumo la responsabilidad. Y rompió la carta, se fue de la casa a vivir en un apartamentucho con su familia. Vivían miserablemente, vivían bajo la frustración, vivían porque el hombre se cargó tanto de culpa que despreció la gracia. Y eso me hace pensar tanto en muchos de nosotros que en muchas áreas de nuestra vida hemos rechazado muchas veces la gracia de Dios. Porque es que a nosotros nos cuesta aceptar la gracia, ¿sabe por qué? Porque el ser humano, y yo creo que principalmente nosotros los hispanos, nos cuesta creer que hay algo gratis. Es que a nosotros nos llegó la semana pasada un cheque a la casa de $5, $10 y yo estaba feliz. Y le digo, mi amor, ¿pero es un cheque de verdad? Sí. Pues vamos para McDonald's. Está buenísimo, $10 de la nada. Y le digo, pero no tiene truco. Y me dice, no se revise. Y ya revisé. Y sí, tenía truco. Métase a la página y active tal cosa y eso. Porque no hay nada gratis. Mentira que eso, le tenemos una gratis esto. No, se mete una y meta su tarjeta por si acaso y después lo aturuzan ahí con todo lado. Entonces, como no hay nada gratis, cuando nosotros nos dicen que el perdón y la gracia de Dios, valga la redundancia, es gratis, nos parece que no. Nos parece que tenemos que pagar por lo que hicimos. Y algunos dicen, evangélicos más tradicionales, dicen, no, es que eso es una alcahuetería, o uno tiene que pagar. Pero Dios dice lo contrario. Dios nos dice, asuma la responsabilidad de lo que hizo, pero yo pago su deuda. Entonces, ¿dónde estamos viviendo nosotros? ¿En culpa o en responsabilidad? Le he puesto a esta prédica que debemos ser libres de culpa y lo he relacionado con el pescado a las brasas, porque es una historia preciosa, que es la palabra de Dios que a veces se pasa por alto y a mí me ha impactado mucho, y es que, antes de haber estudiado esto, nunca me había imaginado a Jesús cocinando. Y es que en el cocinar hay algo muy particular. Ya les voy a hablar de eso. Entrémosle a San Juan 21 y voy a tratar de leer para ustedes. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro.
Nos vamos contigo, contestaron ellos. Y salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron de la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, dijo Jesús. Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó y tomó el pan y se los dio, e hizo lo mismo con el pescado. A mí esa historia me apasiona porque Jesús tiene diferentes facetas, como se relacionó con la gente, pero es que en el cocinar hay algo muy especial. Cuando a mí me invitan a una casa, cuando mi esposa y a mí nos invitan a una casa a almorzar, uno más que comida, uno lo que come es amor. Porque uno sabe que esa persona se preocupó por uno. Que esa persona cuando estaba cocinando, estaba pensando en uno. Ojalá que le guste. Si no come sal, no le voy a echar sal. Voy a hacer un postrecito. Voy a tener... Y hay una emoción de la persona. Bueno, eso espero, ¿verdad? Porque uno va a llegar a su casa. Bueno, para hacerlo más certero voy a darle la vuelta a la página, que suena un poco, pero es más sincero, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un invitado a almorzar a la casa, se convierte en la persona más importante esa semana. Y nosotros pensamos y hablamos, mira, este domingo viene, ¿qué comerán? Y les preguntamos, ¿qué les hacemos? Compremos esto, pongamos lo otro. A lo mejor la comida no es tan rica como la persona lo espera, pero sé que siente amor pleno. Nosotros estamos cocinando y nos levantamos, a veces desde la noche anterior estamos cocinando y picando y de todo, y únicamente pensamos en agradar a la persona. Entonces, el cocinar para otra persona tiene un acto de amor intrínseco sumamente grande y que habla muchísimo más que muchas palabras. Y cuando la gente come en una casa sale tan agradecido, porque no por el plato de comida, porque a lo mejor hay mejores platos en un restaurante, es por lo que significa ese plato de comida. Entonces, vámonos a la escena, porque Jesús había muerto hacía unos días, había resucitado y estaba apareciendo de vez en cuando a grupos, pero el grupo estaba totalmente desconsolado y se fueron a pescar de nuevo. Y yo quiero que usted se imagine la noche, bueno, el amanecer, no había despuntado el alba, es una parte muy oscura del amanecer. Y Jesús se arrima al borde, a 100 metros más o menos, un poquito más de 100 metros, y de una forma muy natural. Y les es que muchas veces nosotros, influenciados por tantas películas, nos imaginamos a un Jesús que andaba, que parece como medio marihuanado, ¿verdad? Que como todo tieso, así, como que hablaba muy... No, Jesús era un tipo que hablaba normal, que tenía una forma de conectarse con las personas tan fácil que se conectaba con los niños que andaban corriendo detrás de él, con las mujeres, con los hombres, con los adultos. Tenía una empatía enorme, tenía una gracia para hablar, era precioso escucharlo. Entonces Jesús no andaba diciendo, no, hablaba como nosotros, como colombiano. Ahorita le digo a los mexicanos algo para que empatemos un poco el asunto.
Entonces, donde están pescando, Jesús se les arrima a lo natural y les dice: ¡Hey, muchachos! ¿Tienen pescado? Y después de toda la noche de estar pescando, si yo voy a pescar y ya a la media hora no he hecho nada, ya voy de vuelta. Pero toda una noche, horas, y con las incomodidades, y que tira la red y que no sale nada, y que tira, y el cansancio y el sueño, y no sé a quién le da hambre las madrugadas, pero yo me despierto a veces 3, 4 de la mañana con una hambre. Y me acuerdo que mamá decía: duérmase porque el sueño alimenta. Yo lo entendí ya después de viejo, pero yo me lo creía. Muchachos, cuando estás en una playa de noche, y más en ese tiempo, que había poca luz, uno de noche en la playa, uno se le para a una persona a un par de metros y uno no sabe quién es. Uno ve una sombra, una silueta, y más si te gritan. Y le dicen: pues echen la red a la derecha. Y ya le comienza a sonar a Juan. Juan es el que escribe eso. Él se autodenomina el discípulo que Jesús amaba, pues por una cuestión de modestia, para no estar diciendo yo, sí. Pero él está hablando de él. Y cuando él oye eso, le recuerda algo que pasó hacía 3 años más o menos, cuando Jesús los fue a llamar exactamente en el mismo lago de Galilea o de Tiberias. Y cuando Juan le cae la moneda y le dice: Pedro, es el Señor. Es el Señor. No me imagino qué pasa, pero es el Señor. Mientras ellos están en esa discusión, Jesús está cocinando. Yo me imagino el pescado enorme a las brasas. Pero como dentro de media hora me van a entender más, porque van a tener más hambre. Pero imagínense un pescado bien en unas brasitas dándole vueltita y poniéndole una salsita de esas buenísimas y ajo y de todo lo que se le puede echar a un pescado, y le das vuelta de un lado y se le tuesta una parte por encima y donde se le quita los tostaditos blancos. ¡Ay, qué rico! ¿Cuántos van a Golden Corral hoy conmigo? Les hizo pan. No fue que pasó ahí a Walmart a comprar pan, les hizo pan. Y cuando los muchachos vienen y ya Pedro se da cuenta, y sí, es el Señor. Dice que estaba semidesnudo. Es muy extraño porque dice que para tirarse al agua se puso la ropa. Uno normalmente lo hace al revés, ¿verdad? Pero él estaba semidesnudo, pero era tanta la honra que él sentía por el Señor, el respeto que él sentía: no me le voy a presentar así desnudo. Se puso la ropa y se tiró al agua. Nadó 100 metros. Los 100 metros libres. Se le arrimaron todos al Señor y nadie se atrevía a hablar. Porque no solo Pedro lo negó, todos salieron corriendo. Había sido una desbandada total del grupo íntimo de Jesús, de los compas, de los que nunca lo iban a dejar, de los que siempre iban a estar con él. Y todos sentados alrededor de las brasas, viendo ese pescado tan delicioso, con hambre y con todo. Y yo me imagino Jesús de la forma más tierna posible, agarrar el platito y servirle el pescadito. Vea, Juancito, ¿quieres pescadito? ¿Y usted qué quiere? ¿Con pancito o con tortilla? ¿O quiere con pan de bono? ¿Pan de bono o con baguette? Y dice la Biblia que le sirvió uno por uno. ¡Qué ministración más poderosa! En silencio. Ese grupo que había salido huyendo, ese grupo que la culpa los había llevado al mismo lugar donde Jesús los había sacado hacía 3 años, donde simplemente dijeron: qué bonito estuvo todo, pero se acabó. ¿Y qué hacemos? Pues volvamos a pescar. Del lugar donde el Señor sacó y les dijo: síganme. Y donde vieron ciegos ver, endemoniados libres, muertos resucitar, donde vieron las maravillas más grandes en 3 años. Simplemente después de la muerte de Cristo, aunque Él les había anunciado todo eso, simplemente dijeron: se acabó, estuvo muy bonito, vamos a pescar porque nos vamos a morir de hambre. La culpa
lo ata a uno al pasado y lo lleva poderosamente al pasado. Unos días antes Jesús había muerto y salen dos personajes, y yo quiero hablar de tres personajes en esta mañana que se hundieron en la culpa, que tocaron fondo, que se amarraron a la culpa. Y uno de ellos, pues, es Judas. Judas, curiosamente, si buscamos en la palabra de Dios, Judas no aparece en ningún lado que fue llamado entre los 12. O sea, siempre se dice, y llamó a este, y estaban pescando y llamó a este grupo, y los otros los encontró en una mesa. Pero de Judas nadie sabe cómo entró. Nada más se comienza a mencionar que era uno de los 12. Pero, y hay muy poca información, muy poca información de Judas. Y lo que hay es negativo. Pero Judas no fue un discípulo que no sabemos por qué. Bueno, sí sabemos que había un propósito. No sabemos cómo, de dónde lo sacó el Señor. Pero aparentemente, según teólogos, es una posibilidad, Judas era un buen amigo de Jesús. Inclusive hay un salmo mesiánico donde se le denomina a Judas como el amigo íntimo de Jesús. Y tenían que tener una muy buena conexión para que Jesús lo llamara, sabiendo pues que no tenía el corazón correcto y todo, tenía un propósito, pero lo llama y lo integra a su equipo. Y parte de lo que denota pues que había un nivel de confianza alto es que le da las finanzas. Y yo creo que aquí las finanzas de esta iglesia se le dan a personas que son de reconocida trayectoria desde el principio, que hay plena confianza, que hay una relación de amistad. No se le da las finanzas de un ministerio a quien sea, no, se la dieron al que le tenía más confianza, al que sabía que las podía manejar mejor. Pero Judas tuvo un problema, nunca creyó. Anduvo cerca y a la vez lejos. Y lamentablemente, como andan muchas personas en su relación con Dios, de cerca, pero lejos. En ningún momento Judas le dice a Jesús, Señor, Hijo de Dios. Nunca lo denomina como lo que representaba. Nunca le dice Cristo. Cristo era en griego, Mesías era en hebreo y era el ungido. Todos los otros le llamaban con ese respeto. Judas simplemente le decía maestro o rabí. Lo veía como un maestro más de todos los que habían. Y anduvo ahí, vio milagros. Me imagino que le tocó hacer un montón de trabajos en esos 3 años, cuando los dividían en grupos de 2 y los mandaban a hacer diferentes cosas. Pero el hombre nunca se la creyó. ¿Sabe que hay muchas personas en la iglesia? Espero que aquí no, pero que hay muchas personas en la iglesia que nunca se la han creído. A mí me gusta ir a la iglesia. A mí me gusta ir ahí de vez en cuando. Pero su corazón está lejos de Dios. Tienen una mente filosófica que todo lo que se predica lo analizan y dicen, no, eso está mal. Yo no me la creo mucho. Y es que para entrar en el reino de Dios hay que ser como un niño, y los niños se creen todo. Usted trae un niñito aquí de unos 4 años y le dice, mi amor, ¿quiere ir a almorzar a la luna? Y le dice, sí. No le va a decir, hay naves especiales para ir. No, el niño, vamos, y le dice a los otros, vamos a ir a almorzar a la luna. Porque los niños le creen todo al padre, y a la madre principalmente. Y para entrar en el reino de Dios tenemos que ser como niños. Y cuando nosotros comenzamos a cuestionarle todo a Dios, dejamos de ser niños y nos convertimos en filósofos o religiosos. Y terminamos cerca de Dios, pero sin creerle a Dios. Sin creerle a Dios. Para eso tenemos al Espíritu Santo, para que nos dé convicción. De todo lo que yo le pueda hablar en esta mañana, pídale siempre al Espíritu Santo, confirma esa palabra en mi corazón, y si algo no está en la Biblia, la aparta, pero porque tenemos que discernir. Pero nuestra base es creer, porque Dios nos hizo para creer y para creerle a Dios. Entonces Judas andaba dentro del grupo,
pero no era parte del grupo porque no había creído en Jesús de todo corazón. Eso lo llevó que cuando le ofrecieron un buen negocio y el hombre era platero, porque en algún momento llegó una mujer y derramó un montón de perfume en los pies de Jesús, y ¿se acuerdan qué dijo Judas? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Mejor hubiéramos agarrado ese frasquito, lo vendemos y nos ganamos una plata para repartírsela a los pobres. Eso dijo el mexicano ese. No, el colombiano ese, era de Cundinamarca. Le dolió que ungieran a Jesús con un perfume porque sabía que se le podía. Y hace una observación la Biblia y dice, porque él robaba de la bolsa. No era por los pobres, era porque era un negociazo. Si vendo eso me gano un montón de plata. Entonces su corazón estaba lejos de Jesús, aunque su cuerpo estaba presente con Jesús. Y cuando a él le llegan la insinuación de que se puede ganar una plata simplemente con ir y identificar quién es Jesús para que lo arresten, pues dice, me gano esa platilla, 30 piezas de plata. ¿Cuántas personas no han dejado las cosas de Dios por dinero? Porque no solo Judas podemos meter en este saco. ¿Cuántas personas fieles a Dios, de pronto un buen trabajo, pero hay que trabajar los domingos? No importa, yo vine a trabajar a este país. No, usted vino aquí a bendecir y a ser bendecido a este país, pero a poner a Dios de primero. Y mucha gente ha dejado su responsabilidad con Dios por un buen negocio. Y después el negocio fracasa y se quedaron fuera del paraguas de Dios y comienzan a sufrir consecuencias y después dicen, yo no sé por qué me pasa eso, pero sí sabemos por qué, porque nos alejamos de Él. Entonces Judas acepta vender al Señor y cuando él ve lo que hizo, cuando él se da cuenta que como están maltratando a Jesús y que lo van a matar, y él como que reacciona y con una culpabilidad terrible que hice. Y fue una culpa tan grande que la Biblia le dice remordimiento, y dice que agarra la bolsa y va y se la tira a los que le habían dado el dinero, a los sacerdotes, a las autoridades, y dice, ya yo no quiero ese dinero. O sea, estaba realmente con un remordimiento grande, no con un arrepentimiento, porque son cosas parecidas pero diferentes. Yo voy en esta dirección y yo me doy cuenta que voy mal y freno y me lleno de culpa. Yo voy mal. Pero si es un remordimiento después de que lloré porque iba mal y dije que iba mal, sigo en la misma dirección. Cuando es un arrepentimiento me pasa exactamente lo mismo, pero al darme cuenta que voy mal, cambio de dirección y me voy para el otro lado. Si Judas se hubiera arrepentido, no se mata. Pero lo envolvió la culpa, lo absorbió la culpa. Es necesario que el que se arrepienta dé frutos de arrepentimiento. Y la Biblia habla de los frutos del arrepentimiento. ¿Cómo te das cuenta que una persona cambió? ¿Porque te lo dice o porque te lo muestra? Porque se lo muestra. Y muchas veces no hay que decir, yo ya cambié. La gente mismo sabe, mira cómo cambió esa persona. No porque lo escribió en Facebook o porque lo dijo, sino porque sus actos dan seña que son fruto de arrepentimiento. Lo llena una culpa, ese hombre se horroriza, ¿qué hice? Está desesperado, está como loco y la culpa comienza a hablarle al oído, eres un bicho malo, eres lo peor, eres una sanguijuela, usted no merece estar vivo, ese pobre inocente va como lo están despedazando ahí por culpa suya, por esa porquería de dinero y lo agarra y se agarra a él de esa culpa y sale corriendo y busca un árbol y se ahorca por la culpa. El segundo personaje que aparece es Pedro. Y Pedro era un hombre, bueno, yo creo que todos sabemos quién era Pedro, pero ese sí era mexicano. Porque era eso de entrarle a todo, ¿verdad? En todo quería estar. Él
Si decían, ¿quién hace? Yo. ¿Quién hace? Yo. Y cuando no decían, hizo las cosas más intrépidas dentro de los 12. Y se convirtió en parte del grupo de élite. ¿Saben que Jesús tenía un grupo de élite? ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Eran los tres que en los episodios más importantes de Jesús estaban presentes. Y vieron un show que no ha visto nadie en la humanidad, que fue el monte de la transfiguración. Cuando los llamó a sus tres amigos y les dice, y los dejó ver, y apareció Jesús resplandeciente, lleno de gloria, apareció Moisés, apareció Elías, y se volvieron locos, hagamos ranchos para que esto está buenísimo. Y ahí estaba Pedro. Fue que cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, todos se quedaron y decían, es un fantasma, eso que el otro. Y Jesús le dice, Señor, yo puedo hacerlo, véngase. Y se tiró al agua y caminó sobre las aguas. Es que el hombre era de verdad tenaz, dicen los mexicanos. ¿Lo dije bien? Los colombianos. Voy a seguir hablando de los costarricenses aquí. Simón Pedro pasó de la gloria a lo más bajo en cuestión de 4 versículos. Y leo para ustedes. Mateo 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero 4 versículos después, en el 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Y oiga lo que hace Pedro, qué bárbaro. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto jamás te sucederá. Y se volvió Jesús y le dijo, aléjate de mí, Satanás. El mismo carácter de Pedro lo hacía actuar para arriba o para abajo, pero con violencia. Y cuando Jesús estaba en Filipos, en Cesarea, y dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comenzaron a decirle, ¿y ustedes quiénes dicen? Pedro se pegó la lotería y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se le quedó viendo y le dice, wow, Pedro, eso no te lo reveló ni sangre de carne, eso viene directamente. Y Pedro le salió el mexicano y se cuadró así. Y dice, yo soy el mero mero. Entonces cambió su actitud. Y cuando Jesús comenzó a hablar, vea muchachos, yo voy a entrar en sufrimiento, me van a hacer esto, los líderes me van a maltratar, me van a acá, es necesario, es más, me van a matar. Y Pedro como se la creía todo, y él le decía, no, suave, Jesús, tranquilo. Usted sabe que el Padre me habla a mí directamente y todos somos uña y carne, y se lo llama, tranquilo. Vea, usted no hable así, lo reprendió. ¿Sabe qué carácter, verdad, de hombre? Lo reprendió porque se le estaba creyendo que él estaba a un nivel superior que el resto. ¿Cuántas personas no ha usado el Señor para dar una palabra profética a otro? Y la pegaron. Y después de ahí andan diciendo, es que yo soy el de la voz de Dios. Y hacen sus shows. ¿Cuántas personas no han orado por un enfermo y se sana? Y dicen, es que yo tengo el poder de la sanidad. Y hace un culto, vengan todos los enfermos y los sano. Porque no la creemos. Por eso es que Pedro nos representa tanto a muchos de nosotros. Pero qué feo que después de creérsela le digan, apártate de mí, Satanás. Y lo bajaron completamente. Y más adelante, cuando el Señor ya llega en el momento final, y hoy que se inició lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa, pues ya se está hablando de esto. Y Pedro se le es confrontado con Jesús cuando Pedro le dice, Señor, yo sé que usted está hablando de que lo van a atrapar y que lo van a crucificar, pero no. El que se mete con usted se mete conmigo. Yo no sé cuántos aquí, algún buen amigo le ha dicho algo parecido, cuente conmigo para todas, para las que vengan. A mí el que me lo dijo más bonito fue un argentino, con el permiso de mi hermano, porque no todos son iguales, ese era de los argentinos malos. Y me dijo, Fernando,
yo estoy con usted hasta el final. No me dijo así, yo estoy con usted hasta el final. Y yo me la creí. Porque si te van a pegar, me pegan primero a mí. Y el que se mete con usted, se mete con... Y se le hacía el pechote así, yo digo, me salvé. Pide, me va a salvar. Y cuando se vinieron los balazos, no le vi ni el humo. No le vi ni el humo, ni sé dónde está. Pero espero que le esté yendo bien. Pero esa es una excepción, el resto son pura vida. Volvamos ahora al momento donde Jesús está, donde empezamos, donde está dándoles, comiendo pescado. Dice que todos comieron en silencio. Yo vi una novela colombiana que le decían, coma callado. Entonces, supongo que es eso, o sea, tranquilo, mejor no hable, no se hunda, coma callado. Y ahí estaban, seguro los discípulos decían, coma callado, coma callado, coma callado. Nadie le hablaba a Jesús, todos tragando el pescadito y el pan, sin decir una palabra. Esa es la cena del silencio. Porque era difícil para ellos. Yo no sé si usted le ha mentido a alguien o le ha engañado a alguien o ha hecho algo malo contra alguien y de pronto estás frente de la persona, uno ya ni qué cara ponerle, uno falló y todo. Pero ellos sabían que lo que había pasado era grave. Y yo creo que todos calladitos dicen, bueno, en cualquier momento se suelta la regañada del siglo y todo lo que nos diga tiene todo derecho. Y lo que haga tiene todo derecho. Y yo pienso que Jesús estaba contento. Está rico el pescadito, alguien quiere chilito, alguien quiere salsita, le ponemos esto, conversando y todos, coma callado, oiga, Pedro, coma callado. Usted principalmente, coma callado. Hasta que Jesús se dirige a Pedro, que era con el que estaba el mayor pendiente, porque Pedro era el líder del grupo. Cuando Jesús anticipó que Pedro le iba a negar, le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. O sea, te viene un remesón. Y le estaba hablando de lo que venía. Pero como Jesús conocía el corazón de Pedro, dice inmediatamente, pero una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. O sea, ya el Señor sabía que iba a volver. No sabía cómo, pero sabía que iba a volver. Y que tenía un propósito de liderazgo dentro de sus hermanos. Y llama a Pedro y ya se le para al frente y nada más le dice algo tan precioso y tan grande que Dios nos dice cada vez que nosotros le fallamos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro tragó grueso. No, le dice, Pedro me ama más que a estos. Eso lo había mandado, les había dicho, vayan, traigan todos los pescados. Y los tenían ahí. Y más que esos eran los pescados. Me aman más que lo que hacías antes de conocerme. Me aman más que el trabajo. Me aman más de lo que tenías como proyecto de vida. Y Pedro le dice, claro que te amo. Ok, apaciéntame mis corderos. No ha terminado de decir eso cuando le volví a decir, Pedro, ¿me amas? Y yo siento que Pedro sentía como una puñalada en su corazón porque él estaba lleno de culpa. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Por qué no tuve la valentía de decir yo soy amigo de Jesús? ¿Por qué le fallé a mi amigo? Y que te digan en la cara, ¿me amas? Es que no te estoy reclamando nada. Yo creo que Pedro tenía todos los argumentos para decirle, Señor, le voy a explicar cómo fue la cosa. Es que yo estaba muy aturdido y no me di cuenta, pero es que no le dio chance porque era una reunión de amor y nada más le dijo, pero ¿me amas? Señor, claro que te amo. Y se viene la tercera vez, porque fueron 3 negaciones y era una restauración lo que Dios estaba haciendo para que quitara la culpa de su corazón, porque estaba totalmente en el suelo y deprimido. Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro de salvado le dice, Señor, tú lo sabes todo. Usted vio todo lo que pasó. Pues no hay ningún problema.
apacienta mis corderos, encárgate de lo tuyo. Dios tiene una capacidad que nosotros no tenemos. Es paradójico, pero Él la tiene. Que Dios tiene la capacidad de olvidar. Nosotros no. Nosotros todos los daños que nos han hecho los recordamos. ¿Te acuerdas que decían, perdonar es olvidar? No es cierto, eso es amnesia. Perdonar es recordar sin dolor y sin rencor. Pero yo me acuerdo de las cosas feas que me han pasado, que me han hecho. Entonces, la culpa nos mueve diferente de cómo se mueve Dios. Porque cuando yo le pido perdón a Dios de corazón, Dios me perdona. Y dice que en ese momento Dios agarra ese pecado y lo manda al... Es una parábola, es una símil, lo manda al fondo del océano. O sea, no es que literalmente ahí tiene dentro un hueco dentro del mar. Es a los lugares donde el hombre no puede llegar. Nadie ha logrado llegar, ni logrará llegar al fondo del océano. O sea, a donde nosotros no podemos llegar. Y ahí meten. Entonces, si yo al rato le digo, ya después de que Dios me perdonó, Señor, ¿me perdona otra vez por eso? Y Dios me dice, ¿de qué me estás hablando? Pero es que Dios lo perdona, pero uno no se perdona, porque eso es la culpa la que te golpea. Entonces nosotros hemos hecho cosas terribles, 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 que a lo mejor solo Dios sabe. Y la culpa nos está hablando constantemente. No, yo no puedo hacer eso porque yo no soy, no tengo el mérito de hacer esto. Yo no me atrevo a hacer esto. Yo le fallé a mi esposa, yo le fallé a mis hijos, yo le fallé a mis amigos, yo le fallé al pastor, yo le fallé al... Y eso nos va cargando de una culpa que nos hace no perdonarnos, aunque Dios nos haya perdonado. Para Dios es sencillo. ¿Se arrepintió? Ok, perdonado. Se acabó el asunto. Pero nosotros seguimos dándole y pasan años y dicen, no, es que yo nada hiciste tal cosa y me pasó esto. Y nos cuesta creerlo porque como fuimos formados en culpa y nos hicieron entender que nosotros teníamos que vivir en modo culpa, yo digo, por mi culpa murió Jesús. Sí, por mi gravísima culpa. Y no, por supuesto que murió por culpa de todo el pecado del mundo. Pero cuando murió se despertó feliz y dice aquí, todo el que venga, le arreglo el asunto y queda limpio. Queda como que nunca hubiera hecho nada absolutamente malo. Y ahora voy al tercer personaje, que soy yo. Vamos a ver si puedo terminar. Hace unos años, Dios me llamó y trabajé en una empresa grande en mi país. Y me llamó para servirle. Y para mí se me convirtió en el sueño más grande de mi vida. Renuncié al trabajo y comencé a servirle a Dios. Y yo era el hombre más feliz del mundo. Me convertí en un desempleado. Y tenía 26 años de trabajar en una empresa donde Dios me había bendecido mucho. Y comencé a trabajar para Dios. Y comencé a prosperar. Y el ministerio se hizo grande y fuerte. Y yo estaba feliz porque yo decía, encontré la razón por la cual vine al mundo, a servirle a Dios. Y dentro
de mi felicidad, a veces comienza uno a enredarse y a desviarse poco a poco de ese norte, de ese faro que es Cristo. Y poco a poco se va torciendo, ¿no?, en el tiempo. Al tiempo de estar allá me invitaron a los Estados Unidos para trabajar aquí ministerialmente y me establecí con mi familia y seguimos adelante. Y poco a poco me fui desviando y desviando hasta que ya toda la estructura ministerial era prácticamente artificial porque ya Dios no estaba ahí. Ya yo confiaba en mis capacidades, en todo lo que había aprendido y tenemos una congregación similar a esta. Y ya yo dije, bueno, ya esto se va solo. Entró una crisis en mi familia terrible. Y yo estaba increíblemente ministrando a la iglesia, pero apartado de Dios. Mi corazón estaba lejos de la relación con Dios. Y comenzó a pasar como un huracán dentro del seno de mi familia y un desorden en diferentes áreas. Y yo le fallé a mi familia, a mi exesposa, a mis hijos, a la iglesia. Y eso terminó con la destrucción del ministerio. Y prácticamente la destrucción de mi vida. Llamé a una reunión de emergencia a la congregación y les dije, he pecado ante Dios y ante ustedes. Les pido me perdonen y me voy. Y salí huyendo. Y me metí en una cueva cerca de un año de culpa. En una depresión terrible. No tenía a nadie. Porque en los malos momentos te quedas solo. Y por las situaciones que pasaron, se rompió los lazos familiares. No tenía contacto con mis hijos, ni con mis nietos, ni con la cantidad de amigos tan grandes que tenía. Y me encerré en un pequeño apartamento. Y ahí pasaban los días. Cuando despertaba, lo único que deseaba era que llegara la noche. Y cuando llegaba la noche, lo único que deseaba era que amaneciera. Me agarraba la cabeza y decía, ¿qué voy a hacer? Y me visitaba la culpa todos los días. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Usted no merece esto. Entre esa depresión, pensé en suicidarme, porque no le había sentido a mi vida. Aquí me di cuenta que valía más muerto que vivo. Y comencé a recibir también el juicio de la gente que golpea tanto. Así es. Iba en un supermercado y venía alguien que conocía y se devolvían y iban por otro lado. Recibía insultos en las redes, mensajes hirientes. Personas que tal vez uno había ayudado a levantarse y ahora se levantaban con el juicio
miserable. Pero es que la culpa te dice, te lo mereces. Eso es lo que sembraste y estás cosechando. Y te va llevando en ese año de culpa, de depresión. Renuncié a todo. Y le pedí perdón a Dios, y le pedí perdón a la iglesia, a la familia, y renuncié a todo. Y entregué mis credenciales pastorales a Dios. Y nada más dije, se acabó. Se acabó, no sé qué va a pasar, pero no quiero saber nada de un ministerio nunca más en mi vida. Ya ve que los pastores acumulamos sacos y corbatas y de todo. Agarré una bolsa de basura, eché todas esas cosas ahí, las voy a dejar a Goodwill. No quiero volverme a poner un saco, ni una corbata, ni nada que me identifique como lo que era. Caminaba con la cabeza abajo porque no quería ver a nadie en la cara. Día y noche me atormentaba la culpa. Ya le había pedido perdón a Dios. Y estoy seguro que desde el primer día que le pedí perdón a Dios, Dios me había perdonado. Pero yo duré cerca de un año sin perdonarme por la culpa. Cargando mi propia cruz, que ya Cristo había cargado por mí. Nunca conoces tanto la misericordia de Dios que cuando tocas fondo. Y hay personas que ligeramente juzgan porque tal vez nunca han tocado fondo. Pero cuando te quedas sin nada en este mundo y te agarras de la mano de Dios, a pesar del juicio de las personas, de los cuestionamientos de las personas, comienzas a entender lo que es la gracia, lo que es la misericordia y lo que es el amor de Dios. Amén, gloria a Dios. Y durante ese túnel que parecía no tener fin, de una manera tan preciosa, Dios me fue ministrando al estilo Pedro. Y es que yo sentía la voz de Dios que me decía, Fernando, ¿me amas? Claro que te amo, Señor. Entonces, ¿de qué se preocupa? Y constantemente era sentir el amor de Dios en ese hueco oscuro. Fernando, ¿me amas? Y poquito a poco fui entendiendo la gracia de Dios y comencé a ir saliendo de esa cueva. Y hubo un momento donde comencé a experimentar otra vez libertad. Si yo no puedo seguir en esto, me voy a morir. Estoy quebrado económicamente, estoy en media calle. Me va a quedar a hacerme un homeless, un indigente, porque no tengo a qué recurrir. Gracias a Dios, Dios puso personas que me apoyaron, un par de pastores. Uno está casi a 3 horas y yo iba una vez por semana y me sentaba con él y hablábamos hasta de fútbol. Pero yo me sentía amado. No me sentía señalado. Fui a una iglesia cerca de un año americana, donde creo que Dios me llevó. Y en un año no saludé a nadie, ni nadie me saludó. Yo digo, qué dicha, porque no quiero ver a nadie. Y todo ese proceso, iglesia, me fue sacando de ese hueco.
Y ya cuando me sentí mejor, yo dije, bueno, Señor, yo sé que mi ministerio terminó. Yo soy tu hijo. Y si el día de mañana te puedo servir en algo, yo estoy a la orden. Pero se acabó mis aspiraciones ministeriales. No quiero nada con eso. Señor, yo estoy solo, desesperado y necesito a alguien. Y Dios buscó en Google, puso ahí mujeres bonitas, casi perfectas de Oklahoma. Y apareció una que medía 4 pies 11. Y la trajo a mi lado. Y ha sido un bastión tan grande. Amén, bendito Dios. Y la culpa me hacía sentir mal de andar con ella. Ya el divorcio había pasado hacía tiempo. Y yo entraba a un restaurante y yo decía que nadie me vea. Que nadie me vea. Y yo doy tantas gracias a Dios por mi esposa. Amén. Porque a pesar de que era una persona que no tenía una conexión, digamos, cristiana, conocía de Dios y amaba a Dios, creo que ama a Dios más que muchísimas personas de años, pero con un corazón tan puro, y comenzó Dios a ministrarme y a aprender de ella y a levantarme. Y esta mujer me comenzó a decir las palabras más lindas que me han dicho, hasta guapo me dice. Y un día llegamos a esta iglesia, porque teníamos que buscar un lugar. Y yo aún en mi lucha con la culpa le decía, Señor, que no haya nadie conocido. Que no haya nadie conocido. Y yo entré a este lugar, hice un barrido así, digo, a nadie conozco. Qué bendición. Y yo doy tantas gracias a Dios por ustedes, por la iglesia. Porque me ayudaron a sanar. Amén, gloria a Dios. Porque yo sé, uno no es tan tontillo, uno parece, pero no es tan tontillo. Yo sé que antes de llegar a un sitio, la reputación llega primero. Ya cuando se llega a un lugar, a los días saben quién es uno y alguien se encarga de jugar de Espíritu Santo y revela la verdad. Y yo doy tantas gracias a Dios por el amor de la iglesia. Porque aún sabiendo parte de la historia, y a veces sabiendo hasta una versión peor, que usted sabe que ya todo se incrementa, ¿verdad? Aquí yo entré como Pedro a comer pescado. Amén, bendito Dios. Y en los abrazos. Y cuando comencé a conectar con gente y hablábamos, y yo le decía a mi esposa, eso saben. Se les nota, con solo el frenazo que pegaron, ahí se cayeron, esos saben lo que pasó. Y hablábamos con, esos también saben. Salimos con los pastores, ya cuando decidimos quedarnos acá, fuimos a almorzar un día a un restaurante. Y les conté toda mi verdad. Pastor, queremos ser francos, yo no quiero que venga alguien a contar cosas acá. Y si me acepta así bien, y si no, pues voy a misa. Y el amor de ellos ha sido tan grande para nosotros como el amor de la iglesia que restaura. Y la primera vez, como al año de estar acá, que el pastor me pidió que predicara un miércoles, ¿sabe qué fue lo primero que salió de mí? No. Pararme yo de frente otra vez.
Y viene el enemigo y le dice, después de lo que hiciste, te vas a parar al frente. Tengo un poco de vergüenza y de dignidad. Son luchas enormes que yo estoy entrando en algo muy profundo, muy duro, pero que yo sé que todos manejamos nuestro secretito, nuestro cuarto oscuro de culpabilidad, de que esto no se sepa, o si se sabe que lo disimulo. Si supieran lo que pasó, las faltas. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios, pero yo estoy aquí también porque Dios usó toda una iglesia para darnos pescado. Donde nunca se nos cuestionó nada. Y donde el pastor ha tenido hasta el riesgo de ponerme a predicar en la iglesia. Y de sanar, porque cada vez que crecemos, sanamos. Y aquí estamos como soldados y a mí me encanta predicar y cuando me dan la oportunidad me siento cómodo, pero también cuando venimos a limpiar la iglesia me siento inspirado. Y aquí con la aspiradora le digo, gracias, Señor, gracias porque me dejas servirte. La culpa va a tratar de llevarnos al lugar donde Dios nos sacó. Ese es su propósito. Y esa culpa que te toca la puerta constantemente y que te habla de lo que pasó, de lo que hiciste, lo único que quiere es que rechaces el perdón de Dios. Y que como contaba al principio a ese hombre que le pagaron la casa y que se fue a vivir a un cuartucho por no aceptar la gracia, así es como quiere. ¿Sabe cómo quisiera tenerme el enemigo? En un bar. O mínimo, sin hablarle a nadie. Pero Dios cocina pescado para sanarte. En un acto de amor increíble. Mi hijo mayor murió en un accidente hace algunos años. Y uno como padre, ¿cuántos errores comete con los hijos? Y es recurrente las veces que la culpa habla. Y me acuerdo de cosas que hice mal. ¿Por qué le contesté así? ¿Por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no lo apoyé? Y como ya no está, es imposible arreglarlo. Para la gloria de Dios, hoy tengo excelente relación con mis 2 hijos y disfruto mis nietos y tengo una vida plena para la gloria de Dios. Pero con Alan, mi hijo, se fue y lo que hizo mal se fue. Pero la culpa viene y te toca la puerta. ¿Recuerdas el día que le contestaste de esta manera? ¿Recuerda el día que te excediste con tal cosa? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Y a veces me hundo y me duele. Y le digo, Señor, ¿cómo me duele recordar cosas que ya no puedo arreglar? Pero inmediatamente me acuerdo, pero ya eso Dios me lo perdonó. Y he aprendido a vivir descargando la culpa. Dice la palabra de Dios que llevaremos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Y cuando vienen esos pensamientos, yo digo, ese pensamiento yo lo llevo a la cruz de Cristo y me lo quito. Porque ya Dios me solucionó el problema. Yo hoy quisiera hacer algo para la iglesia, para todos. Porque yo he sentido en mi corazón mucha gente cargada de culpa. Y esto que he hablado hoy, creo que es la única vez que lo voy a hablar.
porque es muy duro. No porque tenga culpa, sino porque remueve tantas cosas y tanto dolor. Pero si lo estoy haciendo es porque sé que hay personas que necesitan escucharlo. Porque hay personas que luchan con la culpabilidad. Porque todos hemos fallado grandemente. Y estamos rechazando el perdón de Dios y la misericordia y la grandeza de Dios. Yo hoy, después de ser un miserable en ese momento que no merecía absolutamente nada, lo digo con toda sinceridad, yo estoy viviendo los mejores momentos de toda mi vida. Amén. 4 pies, 11 pulgadas de puro amor. Y hoy me siento libre. Amén. Y hoy puedo verlos a ustedes a la cara y aunque me quiebro, pero les puedo decir, no tengo deudas. Así es, amén. El Señor las pagó por mí. Y cada día lo disfruto más. Y cada vez siento menos culpa. Porque cuando me viene algo de, eso está pago, se va. Así es, así es. Entonces no es el problema del perdón, es el problema de que nosotros no nos la creemos, porque la culpa nos golpea. Yo sé que aquí hay personas que necesitan entregar una parte de ese saco que se carga. Personas que le han fallado a sus hijos, que le han fallado a sus esposos, que le han fallado inclusive a la iglesia o amigos. Personas que están teniendo luchas y muy fuertes para manejar situaciones que tienen que ver con la culpa. Y yo hoy quisiera retarlos a ustedes a ser libres, a sacudirnos de ese yugo tan fuerte que es la culpa. Que ustedes puedan levantar sus manos y decir, Señor, estoy libre. Y si alguien quiere hablar mal de mí, que hable, que le vaya bien y que se lo coma con su pan. Pero yo no me acusaré más. Póngase en pie, por favor.